Las catacumbas de la Catedral de Puebla, los cuerpos sin nombre que nadie reclamó en 400 años. La primera vez que Lucía bajó sola al sótano de la Catedral de Puebla no fue para rezar, ni para hacer un recorrido turístico, sino para perseguir un olor que no estaba en la lista de responsabilidades de su trabajo. Oficialmente, ella era personal de limpieza, una mujer de 40 y tantos, con manos agrietadas por el cloro, encargada de dejar impecables los pasillos laterales, las capillas y los sanitarios que usaban los visitantes. Extraoficialmente, desde hacía años, era también la primera en llegar y la última en irse, la que conocía el ritmo de las campanas, los lugares donde se levantaba más polvo y hasta los rincones donde algunos fieles se escondían a llorar sin ser vistos. Aquella tarde de noviembre, sin embargo, mientras limpiaba las bancas traseras después de una misa de difuntos, sintió algo distinto, un olor agrio, antiguo, que no venía ni de flores marchitas, ni de cera derretida, ni de humedad de muros viejos. Era un aroma más denso, como de tierra removida hace mucho tiempo y cerrada de nuevo a la fuerza. Lucía frunció la nariz y siguió el rastro como quien sigue un hilo invisible. Del pasillo central hacia la nave lateral, de ahí hacia una puerta baja de madera oscura que casi siempre veía cerrada detrás del altar de una de las capillas. Antes de continuar con esta historia, te quiero pedir algo muy sencillo. Si te gustan estos relatos basados en lugares reales de México, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a seguir investigando historias como esta y a que más personas descubran los secretos que se esconden bajo nuestras iglesias y plazas. Ahora sí, volvamos con Lucía y esa puerta que casi nadie mira. La puerta tenía un letrero viejo, casi borrado, que decía «Acceso restringido». No era extraño. En la catedral abundaban las puertas con avisos similares. Sacristías, bodegas de ornamentos, oficinas del cabildo. Lo que sí le llamó la atención a Lucía fue que, por primera vez en muchos años, la puerta estaba apenas entreabierta, dejando escapar una línea de sombra hacia el piso de piedra. El olor venía de ahí, mezclado con un frío diferente al de la nave. Seguro el sacristán se olvidó de cerrarla bien, murmuró para sí, más para justificar su curiosidad que por otra cosa. Empujó con cuidado. La bisagra se quejó con un chirrido leve. Del otro lado, un grupo de escalones de cantera descendía hacia una oscuridad compacta. Lucía encendió la linterna pequeña que llevaba siempre en el bolsillo del mandil. Aprendió a cargarla después de quedarse a oscuras en los sanitarios cuando fallaba la luz, y apuntó hacia abajo. La luz reveló una pared de piedra húmeda y una barandilla de hierro viejo. «No es mi área», se dijo. «Yo limpio arriba, no abajo». Pero el olor insistía, y en el fondo había algo más que curiosidad. Desde niña le fascinaban los cementerios y las historias que su abuela contaba sobre las criptas de las iglesias coloniales. Siempre había escuchado decir que bajo la Catedral de Puebla existían pasadizos, tumbas antiguas, hasta catacumbas donde los muertos descansaban desde hacía siglos. «Eso ya lo cerraron», le repetían. «Eso era antes, ahora ya no se entra». Y sin embargo, ahí estaba ella, frente a una escalera que nadie le había mencionado. Bajó el primer escalón con cautela, luego el segundo. El ruido de la catedral, las voces lejanas, los pasos, el murmullo de las veladoras, se fue apagando a cada peldaño. Se sujetó de la barandilla, sintiendo el hierro frío bajo los dedos. La linterna dibujaba círculos de luz en la pared, donde asomaban manchas de salitre y pequeñas grietas. A los pocos metros, la escalera desembocó en un pasillo estrecho, de techo bajo,
que se internaba bajo la catedral, como si la piedra se hubiera tragado el mundo de arriba. Lucía tragó saliva. No era una mujer miedosa. Había criado sola a 2 hijos, enfrentado patrones groseros, caminaba todas las mañanas desde su colonia hasta el centro. Pero ese corredor tenía un silencio distinto, lleno de algo que no alcanzaba a nombrar. «Solo veo de dónde viene el olor y me regreso», se prometió. Nada más. Avanzó despacio, iluminando el piso de losas irregulares. En las paredes se veían pequeños nichos vacíos, algunos con restos de yeso, otros con marcas rectangulares, como si ahí hubieran colgado placas o cuadros que ya no estaban. El aire era más frío y pesado, y cada paso resonaba con un eco suave. A unos metros, el pasillo se abrió en una especie de sala subterránea. El techo se curvaba en una bóveda baja, sostenida por arcos de piedra. En las paredes, alineadas con una precisión macabra, había filas de huecos rectangulares cerrados con ladrillo y cal. Algunos tenían cruces de hierro clavadas, otros apenas un número pintado con tinta ya deslavada. Entre todos esos, uno solo estaba abierto, un nicho sin tapar, mostrando en su interior restos de huesos revueltos y un trozo de tela negra deshecha por el tiempo. Lucía se quedó paralizada. El olor venía de ahí, mezclado con la humedad. No era olor a putrefacción reciente. Era algo antiguo, acumulado, como el aliento de siglos de encierro. Se acercó un poco más, casi sin darse cuenta. Sobre el borde de piedra del nicho faltaba un pedazo de cal, como si alguien hubiera retirado a golpes el sello que lo cerraba. En el suelo, a un lado, había una pala vieja, apoyada contra la pared. Lucía parpadeó. «¿Quién estuvo trabajando aquí? ¿Y por qué?», susurró. Antes de que pudiera hacerse más preguntas, escuchó pasos arriba, amortiguados. Luego, la voz de alguien llamándola desde lejos. «Lucía, ¿dónde anda Lucía?». Reconoció el tono impaciente del sacristán don Hilario. Se le heló la sangre. Si la encontraba ahí abajo, la regañaría y seguro iría con el padre a decir que se estaba metiendo donde no le correspondía. Apagó la linterna de golpe y contuvo la respiración. El pasillo quedó a oscuras, apenas iluminado por un rayo de luz que se colaba por la escalera. «Lucía, ya van a cerrar por hoy, ¿eh? No se quede encerrada», volvió a escuchar más lejos. Solo cuando los pasos se alejaron, se atrevió a moverse. Subió los escalones casi a tientas, con el corazón desbocado. Al salir de nuevo a la capilla, cerró la puerta con suavidad y se alejó con el carrito de limpieza, fingiendo que acababa de llegar. «Aquí estoy, don Hilario», dijo lo más tranquila que pudo. Solo estaba terminando las bancas. El sacristán, un hombre delgado de bigote gris y carácter agrio, la miró de arriba abajo, como si sospechara algo. «No se vaya a meter donde no le toca, Lucía», advirtió. «Hay lugares en esta catedral que son para el clero, no para el servicio». Su tono no dejaba claro si hablaba de oficinas o de algo más. Esa noche, cuando volvió a su casa en la colonia humilde donde vivía con su hija menor, el olor de las catacumbas parecía seguirla pegado a la ropa. Se bañó 2 veces, preparó frijoles y tortillas, pero cada vez que cerraba los ojos veía otra vez el nicho abierto, los huesos sin nombre, la pala recargada en la pared como si alguien hubiera salido con prisa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó su hija Ana, una joven de 20 años que trabajaba en una panadería del centro. «Te ves rara». Lucía dudó un momento. No era muy dada a contar sus preocupaciones. Toda la vida le habían enseñado que la gente como ella, mujeres de mandil, no se metía en asuntos de iglesia más allá de barrer, trapear y rezar cuando se podía. Pero algo en lo que había visto no le permitía guardarse todo. «Hoy bajé a un lugar de la catedral que no conocía», dijo al fin. «Como unas catacumbas. Había tumbas en la pared,
Una estaba abierta. Ana frunció el ceño. ¿Sí hay catacumbas ahí? Pensé que eso era puro cuento de turistas. No es cuento, respondió Lucía, mirando sus manos. Y lo peor no es que haya tumbas, es que esa que vi estaba abierta, como si hubieran sacado algo, o a alguien. Ana se quedó callada unos segundos, procesando la idea. «Mamá», dijo en voz baja, «no vayas a meterte en problemas. Tú sabes cómo son con esas cosas. Luego cualquier cosa que pasa, quieren culpar al personal». Lucía asintió. Esa era la parte que más conocía. En cualquier conflicto, la culpa siempre caía primero en los de abajo, en los que limpian, en los que sirven, en los que nadie defiende. Pero su mente ya había cruzado un punto sin retorno. «Solo quiero saber qué es ese lugar», murmuró. «¿Y por qué está así?» No sabía entonces que esa curiosidad, aparentemente pequeña, la llevaría a desenterrar una historia que la iglesia y la ciudad preferían mantener en silencio, la de los cuerpos sin nombre que, desde hacía siglos, dormían bajo la Catedral de Puebla sin que nadie los reclamara. Los días siguientes, Lucía trató de seguir su rutina normal. Llegaba temprano, abría los sanitarios, sacudía las bancas, recogía basura de los rincones donde nadie miraba. Pero ahora cada paso en la catedral estaba teñido de otra conciencia, la de saber que, bajo sus pies, existía un nivel secreto al que ella había bajado sin permiso. En más de una ocasión, cuando pasaba por la capilla donde estaba la puerta, sentía la tentación de volver a abrirla. No lo hizo. En cambio, decidió empezar por otro lado, las palabras. Al terminar su turno, se quedó un rato en la tienda de recuerdos que estaba a un costado de la catedral, fingiendo que veía rosarios. En realidad, esperaba que se desocupara un hombre mayor que a veces pasaba por ahí, don Matías, un guía turístico retirado que había trabajado toda su vida llevando grupos por el centro histórico. Era de esos viejos que sabían más de lo que los folletos contaban. Cuando por fin lo vio salir de la tienda con sus lentes colgando del cuello, se acercó con respeto. «Buenas tardes, don Matías», saludó. «Disculpe que lo moleste. Usted conoce bien la historia de la catedral, ¿verdad?» El hombre sonrió, orgulloso. «Más de lo que a algunos les gustaría», respondió. «¿Qué se le ofrece, hija?» Lucía dudó. No podía contarle todo, pero tampoco quería hacer una pregunta demasiado vaga. «Es que escuché decir que debajo de la catedral hay criptas antiguas», empezó, «que antes enterraban gente ahí. ¿Es cierto?» Los ojos de don Matías brillaron con una chispa de complicidad. «Claro que sí», dijo, «como en muchas catedrales coloniales. Bajo estas piedras hay obispos, canónigos, benefactores y también gente que nadie menciona, pobres, enfermos de epidemias, niños sin bautizar. Pero eso casi no se cuenta en las visitas oficiales». «¿Y todavía se puede bajar?», preguntó Lucía, con el corazón acelerado. «Oficialmente no», explicó él. «Hace años se cerró el acceso al público por seguridad, pero los viejos planos muestran más de una entrada. Algunas se tapiaron, otras se dejaron solo para uso del clero». «¿Por qué la pregunta?». Lucía se mordió el labio. «Curiosidad», mintió a medias. «Trabajo limpiando dentro, y a veces me pregunto qué hay debajo de donde barro». Don Matías la miró de otra manera, como si midiera cuánta verdad había en sus palabras. «Mire, Lucía», dijo al fin, llamándola por su nombre, aunque ella no recordaba habérselo dicho. «Si usted realmente quiere saber de las criptas, empiece por la sacristía vieja. Ahí hay cuadros, placas, nombres de personas que están enterradas abajo, y también espacios vacíos, nombres borrados. A veces, lo que no se ve dice más que lo que está en las paredes». Ese comentario se le quedó clavado en la mente.
Esa misma tarde, mientras don Hilario se distraía con un inventario de velas, Lucía se deslizó hacia la sacristía antigua. Un salón amplio con techo de madera y paredes cubiertas de enormes cuadros de obispos con rostros severos. Bajo algunos retratos, placas de bronce enumeraban sus méritos y, en letras solemnes, la frase «sepultado en esta santa iglesia». Pero no fueron esos nombres ilustres los que llamaron la atención de Lucía. En una de las paredes laterales, más cerca del suelo, había una serie de pequeñas lápidas de mármol con inscripciones casi borradas. Aquí yace, en memoria de... Entre ellas, 3 estaban vacías. Solo el rectángulo de piedra sin letras, pulido pero mudo. Lucía se agachó para ver mejor. El mármol liso reflejaba un poco la luz de las velas. Corrió la mano por la superficie y sintió, debajo del pulido, marcas muy suaves, como si en algún momento hubieran existido letras ahí y luego las hubieran lijado. «¿Y tú quién eras?», susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Detrás de ella, una voz seca la sobresaltó. «No es asunto suyo, Lucía». Se giró de golpe. Don Hilario estaba en la puerta de la sacristía, con los brazos cruzados. Solo estaba limpiando el polvo de las placas. «Don Hilario», se justificó. «Se junta mucho, ya ve». El sacristán la observó unos segundos. «Hay cosas que el polvo tiene derecho a tapar», dijo. «Si se pone a limpiar demasiado, va a encontrar nombres que es mejor dejar en paz». Lucía agachó la cabeza, pero por dentro, algo en ella se endureció. Toda su vida había aceptado que la gente como ella no debía hacer preguntas. Pero los huesos del nicho abierto, el mármol sin nombre y las palabras de don Matías le daban vueltas como campanas en la cabeza. Esa noche, al llegar a casa, abrió un cuaderno viejo que usaba para anotar cuentas y pendientes y escribió en una página limpia: «Catacumbas de la catedral, nicho abierto, placas borradas en la sacristía, ¿quién decide quién tiene nombre y quién no?». Sin saberlo, en ese momento dejó de ser solo la señora que trapeaba la nave principal para convertirse en algo más. La única dispuesta a seguir el rastro de los cuerpos sin nombre que nadie había reclamado en 400 años. Y cada paso que diera a partir de entonces la acercaría no solo a la verdad escondida bajo la catedral, sino también a una pregunta incómoda que la iglesia y la ciudad preferían no hacerse. ¿Qué pasa con los que ni vivos ni muertos tienen derecho a un nombre? Lucía empezó a darse cuenta de que, cuanto más intentaba no pensar en las catacumbas, más presente estaba ese mundo debajo de sus pies. A la mañana siguiente, mientras trapeaba el pasillo central, escuchaba el eco de sus propios pasos y no podía evitar imaginar que, unos metros más abajo, existía otra galería, más fría, donde el silencio era mucho más pesado que cualquier canto de misa. Cada banco que limpiaba, cada imagen que desempolvaba, se le antojaba ahora como una tapa puesta sobre una historia incompleta. Durante varios días se limitó a observar. No volvió a abrir la puerta de la capilla, pero se fijaba en quién se acercaba a ella, quién tenía llaves, quién bajaba o subía por ahí. Descubrió que casi siempre estaba cerrada, salvo en ciertos momentos en que veía pasar a 2 personas, don Hilario, el sacristán, y un joven seminarista llamado Tomás, que ayudaba en misas y trámites parroquiales. Nunca bajaban con prisa. Parecían hacerlo como parte de una rutina que ya les era familiar. Una tarde, mientras secaba el piso de la sacristía, vio a Tomás entrar con un manojo de llaves. Él siempre le sonreía, a diferencia de la mayoría. «Buenas tardes, Lucía», saludó. «Otra vez luchando contra el polvo». «El polvo nunca se cansa, joven», respondió ella, con media sonrisa. «Uno tampoco, ni modo».
Tomás dejó unos papeles en una mesa y se acercó a uno de los armarios donde guardaban libros parroquiales antiguos. —¿Y usted no se cansa de este lugar? —preguntó sin mala intención. Hay quienes dicen que la catedral, con tanto silencio, se vuelve pesada. Lucía vaciló. —El silencio no me molesta —dijo—. Lo que me cansa es no saber todo lo que hay aquí. A veces siento que solo vemos la mitad. Tomás la miró con curiosidad. —¿A qué se refiere? Ella consideró callar, pero decidió tantear terreno. A que una limpia, y cada vez que pasa el trapo encuentra algo, una placa vieja, un nombre borrado, una puerta que no se usa. Y se pregunta uno, ¿cuántas cosas habrá que nadie cuenta? Tomás sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa cansada, como de quien ha pensado lo mismo. La iglesia tiene mucha historia, dijo, y no toda está en los folletos para turistas. Lucía lo miró fijamente. ¿Y la que no está? Insistió. Esa historia, ¿para quién es? Tomás guardó silencio un momento. Luego bajó la voz. Para la conciencia de los que la conocen, respondió. O para los que se atreven a buscarla. Pero a veces, Lucía, saber demasiado también pesa. Ella sintió que esas palabras no eran una simple frase hecha. Antes de que pudiera preguntar algo más, don Hilario apareció en la puerta. «Tomás, el señor canónigo quiere hablar contigo», dijo. «Y Lucía, deje esos trapos ahí, que ya es hora de cerrar la sacristía». El momento se rompió, pero una idea quedó sembrada. Tomás sabía más de lo que decía, y quizá no estaba completamente cómodo con ese conocimiento. Esa noche, en su cuaderno, Lucía añadió una nueva línea. Tomás y don Hilario bajan a las catacumbas. Tomás no está tranquilo. ¿Qué sabe? Pasaron unos días hasta que tuvo la oportunidad de hablar con él sin la sombra de don Hilario encima. Fue un viernes por la mañana, poco antes de la primera misa, cuando Tomás estaba acomodando misales en las bancas y Lucía limpiaba las veladoras. «Joven», dijo ella, acercándose con un trapo en la mano, «el otro día me dijo que a veces saber demasiado pesa. ¿Es por algo que pasa aquí, abajo?» Tomás se tensó un instante, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Lucía», susurró, «hay cosas de las que no puedo hablar abiertamente, pero tampoco quiero que usted se meta en problemas por curiosa. Déjeme decirle solo esto. Lo que hay en las criptas no es solo cuestión de muertos, es cuestión de decisiones, de quién merecía un nombre escrito y quién no. Y eso, aunque tenga siglos, todavía duele». Lucía sintió un escalofrío. «Yo vi un nicho abierto», confesó, «y huesos, y una pala. No parece algo de hace siglos, joven». Tomás cerró los ojos un segundo, como si eso confirmara un temor. «Entonces ya lo vio», dijo en voz baja. «No fue imaginación mía». «¿Quién abrió eso?», preguntó ella. «¿Y por qué?». El seminarista miró hacia el altar, como si temiera que las imágenes se escucharan. «Hace unos meses», explicó, «llegó una instrucción desde la diócesis. Querían revisar el estado de las criptas por seguridad estructural. Empezaron a abrir algunos nichos, pero en uno encontraron algo que no esperaban». Lucía tragó saliva. «¿Qué?». «Registros», respondió. «Restos de cajitas con papeles, medallas, cosas que la gente dejaba con sus muertos, y también huesos, sin orden, como si en algún momento hubieran trasladado cuerpos de un lado a otro sin mucho cuidado. Cuando vieron que había nombres que no aparecían en los libros o que los libros no coincidían con los restos, decidieron que era mejor volver a cerrar, que era un problema más de historia que de pastoral», dijeron. Lucía apretó el trapo entre las manos. «¿Y los que estaban ahí?», insistió. «Esos cuerpos, ¿de quién eran?».
Tomás negó con la cabeza. De gente que no contaba, murmuró. Pobres, enfermos, quizá gente que murió sola. En algún momento se decidió enterrarlos en la catedral, pero sin darles el mismo prestigio que a los otros. Ni nombre en placa, ni misa especial, solo un hueco en la pared. Con el tiempo se les mezcló, se les movió, se les borró, como si fueran parte del yeso. El enojo subió por el pecho de Lucía, lento pero firme. «Y ahora que los volvieron a encontrar, ¿qué van a hacer?», preguntó. «Nada», dijo Tomás con amargura. «Sellar de nuevo y decir que no pasa nada, que el pasado es pasado, que removerlo solo trae problemas». Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza que le quemó los ojos. «Pero son personas», protestó, «aunque nadie los haya reclamado, aunque no tengan apellido bonito ni placa de mármol. ¿No merecen al menos un nombre, una oración, algo?» Tomás la miró con una intensidad que ella no le había visto. «Por eso le dije que saber pesa», respondió. «Porque ahora que usted lo sabe, tampoco va a poder hacer como si nada. Y aquí, Lucía, la mayoría prefiere hacerse la ciega. Es más fácil». Ella bajó la mirada, pero por dentro algo se encendió. Recordó todas las veces que, en su propia vida, la habían tratado como si no contara. Las casas donde trabajó sin contrato, las patronas que jamás aprendieron su apellido, los días en que enfermó y nadie la cubrió. De repente, sintió que esos cuerpos sin nombre bajo la catedral y ella misma compartían algo más que el espacio. Compartían el olvido. «¿Hay algún registro de ellos?», preguntó más serena. «¿Algo escrito?». Tomás dudó. «Hay libros que no están en la sacristía», dijo. «Están en el archivo parroquial, en un cuarto pequeño que casi nadie visita. Ahí guardan actas viejas, listas de entierros, notas de epidemias. No todo está completo, pero algunas cosas se salvaron». Lucía levantó la vista. «¿Y cree que me dejarían verlos?». El joven soltó una risa corta, sin alegría. «Si pregunta directamente, no», respondió. «Usted es personal de limpieza, recuerde, pero si entra acompañada de alguien que tenga llave, quizá». Se miraron en silencio unos segundos. Tomás suspiró, como quien acepta una carga que ya sabía que iba a llegar. «Yo puedo abrirle», dijo en voz baja. «Un día que no haya tanta gente, cuando don Hilario esté ocupado. Pero Lucía tiene que entender algo. Si nos descubren, van a decir que fue idea suya. A mí me mandan a otro lado y ya a usted la corren». Lucía pensó en su salario, en la renta, en la colegiatura que a duras penas pagaba para que Ana terminara un curso técnico. Pensó también en el nicho abierto, en los huesos revueltos, en las placas borradas, y entendió que había llegado a un punto donde no hacer nada también tenía un costo. «Lo sé», respondió. «Pero si Dios nos ve rezar arriba, también ve lo que hay abajo. Y no creo que le guste que nos hagamos los tontos». Tomás la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Entonces, ven mañana, 1 hora antes de tu turno», dijo. «Yo estaré en el archivo acomodando cosas. Si alguien pregunta, estás ayudando a quitar polvo, como siempre». Lucía asintió. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Tomás me va a dejar entrar al archivo. Libros de entierros, epidemias, nombres olvidados. Si nos descubren, la culpa es mía. Vale la pena. Sí, porque si no, ellos se quedan otra vez sin voz». Al día siguiente, la ciudad amaneció envuelta en una neblina ligera que hacía que las cúpulas y campanarios parecieran flotar sobre las calles. Lucía llegó a la catedral con el corazón acelerado. El archivo parroquial estaba en una habitación alta, al final de un corredor estrecho que casi siempre veía cerrado. En la puerta, Tomás la esperaba con un manojo de llaves y una expresión seria. «Pasa rápido», dijo, «y no toques nada sin que yo lo sepa.
Estos papeles son más frágiles que la paciencia de un obispo. Adentro, el cuarto olía a papel viejo, tinta y un poco a humedad. Había estantes de madera hasta el techo, llenos de libros de lomos gastados, cajas con documentos atados con cordel, carpetas etiquetadas a mano. Una pequeña ventana alta dejaba entrar un hilo de luz pálida. «Aquí están los libros de entierros», explicó Tomás, señalando una sección. «Cada volumen es de varios años. Fíjate en las fechas de epidemias, cólera, viruela, tifo. Ahí, de repente, aparecen entradas que dicen «enterrado en la iglesia» sin más datos, o «cuerpo sin identificar». Lucía pasó la yema de los dedos por los lomos resecos hasta que encontró uno que decía «Defunciones 1790-1805». Tomás lo bajó con cuidado y lo colocó en una mesa. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento, escrito con letra antigua. «Lee aquí», dijo Tomás, abriendo en una sección donde las líneas estaban más apretadas. «Fíjate en estas columnas». Lucía se inclinó. En una columna decía nombre, en otra edad, en otra lugar de sepultura. Empezó a leer en voz baja. María de los Ángeles, 3 años, sepultada en el campo. José Antonio Pérez, 45 años, sepultado en el panteón. Susurraba. «¿Y aquí?» «Cuerpo sin nombre, mujer, hallada en la calle, sepultada en la iglesia». Pasó la página. Había más. «Cuerpo sin nombre, varón, recogido durante la epidemia, sepultado en la iglesia». «Cuerpo sin nombre, niño, dejado en la puerta del hospital». Leyó, sintiendo que cada línea le apretaba el pecho. «Son un montón, Tomás». «¿Y eso solo en un libro?», dijo él. «Hay décadas enteras donde aparecen esos registros. A veces les ponían desconocido, a veces ni eso, solo un número. Con los años, algunos cuerpos se trasladaron, otros se quedaron donde estaban, y los papeles se quedaron aquí sin que nadie les prestara atención». Lucía miró las páginas con una reverencia que no había sentido ni ante los cuadros de obispos. «Aquí están», murmuró, «los que nadie reclamó». De pronto comprendió algo que la sacudió. Esos nombres ausentes, esos cuerpos sin nombre, escritos con tinta corrida, no eran solo historia antigua. Eran la prueba de que, desde hacía siglos, había gente condenada al anonimato incluso en la muerte, y que sus restos, mezclados, revueltos, seguían ahí abajo, en los nichos sin placa. «¿Y si...?» empezó a decir, pero la frase se le atoró en la garganta. «¿Y si se hiciera algo para nombrarlos? Aunque sea leerlos en voz alta una vez, que no se queden solo en este libro». Tomás la miró con sorpresa, como si nunca se le hubiera ocurrido algo tan simple. «Sería complicado», balbuceó. «Habría que pedir permiso. El cabildo diría que no es adecuado remover esas cosas. Dirían que son temas de archivo, no de liturgia». Lucía cerró el libro con cuidado. «Ellos no tuvieron permiso para morirse donde se murieron», dijo, «ni para quedarse sin nombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar si alguien, aunque sea una señora de limpieza, se acuerda de ellos?» Tomás no supo qué responder. Lucía, en cambio, sintió que por primera vez algo se alineaba dentro de ella. Su propia historia de mujer invisible se conectaba con la de esos muertos olvidados. Comprendió que su búsqueda ya no era solo curiosidad. Era una forma de justicia mínima, pero justicia al fin. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conseguirlo, ni a quiénes tendría que enfrentar arriba y abajo para que los cuerpos sin nombre de las catacumbas de la Catedral de Puebla dejaran, por fin, de ser un secreto cómodo para todos. Lucía empezó a leer esos libros como quien reza un rosario secreto. Cada vez que tenía un rato libre, un hueco entre misas, un momento en que don Hilario estaba ocupado en la oficina del cabildo, subía al archivo con cualquier pretexto. «Voy a ayudar a sacudir,
Voy a llevar estos trapos. Tomás la dejaba entrar, cerraba la puerta y se quedaba cerca, fingiendo ordenar cajas, mientras ella pasaba páginas con una mezcla de respeto y rabia. Descubrió que los cuerpos sin nombre aparecían en oleadas. Había años en que casi no se mencionaban, y de pronto, en otros, las anotaciones se disparaban. Día de gran peste, muchos cadáveres recogidos, entierros múltiples. En los márgenes, algún sacerdote compasivo había anotado pequeñas frases. Dios los reconozca. Niños sin bautizar. Gente que nadie reclamó. Lucía sentía que, con cada línea que leía, una parte del frío de las catacumbas se le metía en el pecho. «Mira este», le dijo a Tomás una mañana, señalando una entrada de 1731. «Mujer sin nombre, hallada en el portal de la catedral, enterrada en la cripta lateral». Ni siquiera le pusieron la edad. «En esa época hubo peste», explicó él, «y también hambruna. La gente moría en la calle. Muchos venían a pedir limosna frente a la catedral. Cuando caían ahí mismo, los recogían y los bajaban, sin apellido, sin familia que pagara misa». Lucía apretó los labios. «Yo he limpiado muchas veces ese portal», murmuró. «¿Cuántos murieron ahí sin que nadie se acuerde?» Tomás se apoyó en la mesa. «Y lo más fuerte», añadió, «es que no es solo cosa del siglo XVIII. En los libros del XIX también hay desconocidos. Gente recogida en tiempos de guerra, de cólera, hasta principios del XX. Lo de los 400 años no es exageración, es una cadena larga de olvido». Esa noche, Lucía llegó a casa con los pies adoloridos, pero la mente más despierta que nunca. Ana la esperaba con una olla de sopa y las noticias encendidas en bajo volumen. En la televisión hablaban de algún escándalo político, de promesas y desvíos de recursos. Lucía apenas prestó atención. «¿Sigues con lo de abajo de la catedral?», preguntó Ana, al verla tan pensativa. «Más que antes», respondió Lucía. «Ya sé que no son solo huesos revueltos. Son personas que apuntaron como cuerpos sin nombre en los libros, y no son poquitos». Ana dejó la cuchara. «Mamá, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer con gente que lleva siglos muerta?» Lucía se quedó mirando la pared un momento, como si pudiera ver a través de ella las bóvedas y los nichos. «Lo mínimo es nombrarlos», dijo, «aunque sea leer sus nombres cuando los hay, y cuando no, decirles que alguien sabe que están ahí, que no se nos olvidan». Ana frunció el ceño. ¿Y al padre qué le va a parecer eso? Ahí estaba el problema. Lucía lo sabía. Podía indignarse todo lo que quisiera con Tomás y en su cuaderno, pero en la catedral las decisiones las tomaban otros, el cabildo, el deán, el obispo, y ella no era más que una mujer de mandil que ganaba por día. «No lo sé», admitió, «pero si nadie lo intenta, jamás lo sabremos». Los días siguientes empezó a fijarse en el calendario litúrgico pegado en la sacristía. Había fechas marcadas para fiestas solemnes, para procesiones, para misas especiales. Una llamó su atención: conmemoración de los fieles difuntos. Todos los años la catedral se llenaba de veladoras, de flores, de gente que iba a recordar a sus muertos. Pensó que quizás ese era el único día en que hablar de los sin nombre no sonaría tan fuera de lugar. Se lo comentó a Tomás en voz baja. «Ese día solo se habla de los que tienen familia que los recuerde», dijo él. «Pero también sería el día perfecto para decir algo que nadie espera». Lucía se armó de valor y pidió hablar con el padre Miguel, uno de los canónigos menos duros. Lo encontró en la sacristía, revisando el listado de intenciones de misa. «Padre, ¿tiene un momento?», preguntó con respeto. Él levantó la vista, acostumbrado a verla como parte del paisaje. «Dime, Lucía, ¿qué pasó? ¿Falta algo de limpieza?».
No, padre, es sobre los difuntos, dijo ella. He estado limpiando el archivo y he visto nombres de personas enterradas aquí mismo, bajo la catedral, algunos sin apellido, otros solo como cuerpos sin nombre. Pensé que, tal vez, en la misa de difuntos se podría mencionar a los olvidados, los que nadie viene a visitar, pero que están aquí. El sacerdote la miró con una mezcla de sorpresa y ligera molestia. ¿Quién te dejó entrar al archivo?, preguntó primero. Lucía sintió un nudo en la garganta. Podía delatar a Tomás, pero no lo hizo. Me pidieron apoyo para quitar polvo de los estantes, dijo, y mientras limpiaba, vi los libros, nada más. El padre Miguel suspiró. Lucía, esos temas de archivo no son asunto del personal de limpieza, replicó. Son documentos antiguos, sí, pero no todo lo que está escrito ahí tiene relevancia pastoral hoy. La gente viene a rezar por sus familiares, por los nombres que conocen. Y los que no conocen a nadie, insistió ella con cuidado. Los que murieron en la calle, los pobres, los enfermos que recogieron y enterraron aquí. Ellos no cuentan para la iglesia. Había más filo en esa pregunta de lo que ella misma había planeado. El sacerdote apretó los labios. Por supuesto que cuentan ante Dios, dijo. La iglesia siempre ha rezado por las almas de todos, conocidas o no. Pero no podemos convertir la misa en una lectura interminable de registros antiguos. Sería imprudente y además, remover esas cosas puede malinterpretarse. Podría parecer que estamos señalando errores del pasado, pero sí hubo errores, pensó Lucía. ¿No es peor fingir que no? No lo dijo en voz alta. Entiendo, padre, murmuró. Solo me dolió ver tantos cuerpos sin nombre. Me recordó a cuando uno vive y nadie se acuerda cómo se llama. El sacerdote la miró con un destello de incomodidad, como si de repente la viera no solo como Lucía la que limpia, sino como una persona con historia. Haré una mención general en la misa, concedió al fin. Hablaré de los difuntos olvidados, los que nadie recuerda por su nombre, pero no vamos a entrar en detalles. ¿Está bien? No era lo que Lucía esperaba, pero era algo. Asintió, agradecida. Gracias, padre, de veras. Esa pequeña victoria, sin embargo, no apagó su inquietud. Al contrario, la encendió más. Si el sacerdote aceptaba a regañadientes mencionar a los olvidados de forma general, ¿qué pasaría si supiera que hay un nicho abierto, con huesos expuestos, bajo la catedral? ¿Y que alguien, no ellos, había estado moviendo restos sin avisar a nadie? Una tarde, al bajar a las catacumbas de nuevo junto con Tomás, esta vez con más cuidado, revisando que nadie los viera, notó algo nuevo. Junto al nicho que ella había visto abierto, ahora había otro, también removido, con restos de ladrillos frescos en el suelo. Parecía que alguien había estado trabajando ahí hacía poco. «Esto no lo abrimos nosotros», dijo Tomás, alarmado. La otra vez solo revisaron uno. Lucía se agachó. Había huellas de botas en el polvo, marcas de herramienta, y algo que la hizo estremecerse. En el borde del nicho, a medio borrar, se alcanzaba a leer un trozo de inscripción antigua, un nombre que alguien no había lijado del todo. Lucía. Se quedó sin aire. No era su nombre completo, pero ver esas letras en esa piedra le provocó una sensación extraña, como si el lugar la llamara. «Seguro es otra Lucía, de hace siglos», dijo Tomás, intentando quitarle hierro. «Era un nombre común, pero lo estaban borrando», murmuró ella, «como a las otras placas de arriba. ¿Por qué alguien querría borrar un nombre y luego abrir otra vez el hueco?» Tomás no tuvo respuesta. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El eco de esas letras incompletas, mezclado con las líneas de cuerpos sin nombre en los libros, la perseguía.
Empezó a tener una idea que al principio le pareció una locura. Y si, en vez de esperar permiso, ella misma organizaba algo, aunque fuera pequeño. No necesitaba un permiso escrito para encender una veladora, tampoco para rezar en voz baja, y los nombres de los libros, o la ausencia de ellos, ya estaban en su memoria. El día de los fieles difuntos, la catedral amaneció llena de flores naranjas, coronas, fotografías pegadas en muros, listas con intenciones de misa. Lucía trabajó el doble, limpiando derrames de cera, acomodando sillas, recogiendo papeles. Pero, mientras trabajaba, llevaba algo escondido en el bolsillo. Una lista escrita a mano en varias hojas, con algunos de los nombres que había encontrado en los libros. No todos, era imposible, pero sí varios. Cuerpo sin nombre, mujer hallada en la calle, cuerpo sin nombre, niño dejado en el portal, desconocido, recogido en epidemia. Los había copiado tal cual, sin inventar, sin adornar. Al caer la tarde, cuando la última misa del día terminó y la mayoría de la gente empezó a irse, Lucía se acercó a la puerta de la capilla que daba a la escalera. Miró alrededor. Don Hilario estaba entretenido discutiendo con una señora sobre las flores permitidas. El padre Miguel hablaba con un grupo cerca del altar. Tomás, desde el otro extremo, la vio y asintió apenas en señal de que la vigilaba. Lucía abrió la puerta y bajó, sosteniendo una pequeña linterna y unas cuantas veladoras que había comprado con su propio dinero. El frío la envolvió. Llegó a la sala de nichos, colocó las velas en el suelo, una frente al hueco abierto, otra junto a la inscripción Lucía, otra en un tramo sin marca, y las encendió. El temblor en sus manos no era solo por el frío. Sacó las hojas con los nombres. No había nadie que la oyera, salvo los muertos, y tal vez Dios. Hoy, día de los fieles difuntos, empezó con voz baja pero firme. No quiero rezar solo por los que tienen fotos sobre el altar. Quiero rezar por ustedes, los que están escritos como cuerpos sin nombre, los que nadie reclamó. Empezó a leer una por una las líneas copiadas del libro, imponiendo el mismo cuidado que el sacerdote ponía al pronunciar apellidos ilustres en la misa. Cuerpo sin nombre, mujer, hallada en el portal de la catedral, enterrada en la cripta lateral. Aquí estoy, soy Lucía, y hoy te nombro así, como te apuntaron, pero te juro que no eres solo una línea en un libro. Cuerpo sin nombre, varón, recogido durante la epidemia de cólera, sepultado en la iglesia. No sé quién fuiste, pero alguien te vio caer, alguien escribió que exististe y hoy alguien te recuerda. Niño sin nombre, dejado en la puerta del hospital, enterrado en la cripta antigua de esta catedral. No tuviste familia que pagara por tu tumba, pero hoy tienes a alguien que enciende una vela por ti. A medida que leía, las palabras se le quebraban, no de miedo, sino de emoción. No había pensado que se iba a sentir así, como si, al pronunciar esas frases, la piedra misma respirara. No se dio cuenta de cuánto tiempo pasó. Solo cuando escuchó un leve crujido en las escaleras, se sobresaltó. Apagó la linterna, por reflejo, y se quedó en la penumbra iluminada solo por las velas. Alguien bajaba. El corazón le dio un brinco. Pensó en don Hilario, en el padre Miguel, en la posibilidad de que la descubrieran y la echaran a la calle. Pero cuando la figura apareció al final de la escalera, recortada contra el resplandor lejano, reconoció el contorno delgado y la sotana corta de Tomás. «Te busqué arriba y no estabas», susurró él, acercándose. Imaginé que... Se quedó callado al ver las velas, las hojas en sus manos, los nichos. Lucía pensó que la iba a regañar o a decirle que era imprudente. En cambio, el joven seminista se arrodilló a su lado, tomó una de las hojas caídas y la leyó en silencio. Luego murmuró: «Dios los reconozca, aunque nosotros no sepamos sus nombres».
Se hizo un silencio distinto, un silencio lleno. Tomás alzó la vista. «Si alguien nos ve aquí, estamos perdidos», dijo. «Pero, Lucía, esto que estás haciendo tiene más sentido que muchas cosas que se hacen arriba por costumbre». Ella soltó un suspiro tembloroso. «No quiero que lo saquen en la tele ni en procesión», explicó. «Solo que alguien les diga que no se nos olvidan, que sabemos que estuvieron aquí». Tomás asintió. «Mañana, en la reunión del Cabildo, van a hablar de cerrar definitivamente estas zonas», le confió. «Dicen que son un riesgo, que la humedad, que los turistas, que la seguridad. Pero nadie va a mencionar lo que tú viste en los libros, ni tus velas». Lucía apagó una de las velas con los dedos, como quien guarda un secreto. «Aunque sellen todo con cemento», dijo, «ya no pueden borrar que existieron, ni que alguien, aunque sea por una noche, los nombró». Tomás la miró con algo que se parecía al respeto que se le tiene a un maestro. «Voy a ver qué puedo hacer para que, al menos, el archivo no se pierda cuando hagan arreglos», prometió. «Hablaré con el padre Miguel. No sé si funcione, pero lo intentaré». «No arriesgues tu vocación por esto», advirtió Lucía. «Mi vocación es precisamente esto», respondió él. «Que los que nadie ve, cuenten. Y tú me lo estás recordando». Subieron juntos, apagando las velas, dejando solo el olor a cera y a piedra húmeda. Arriba, la catedral seguía vibrando con murmullos, pasos, rezos. Nadie se enteró de la ceremonia clandestina que acababan de hacer. Nadie, salvo los dos y los muertos. Esa noche, Lucía escribió en su cuaderno: «Hoy los nombré, aunque sea con palabras prestadas de un libro. Si mañana cierran abajo, que cierren. Lo que no pueden cerrar es lo que ya se sabe». Lo que aún no imaginaba era que ese acto íntimo, casi insignificante, tendría un eco inesperado. Primero en la conciencia de Tomás, luego en la de otros, y poco a poco en la forma en que la Catedral de Puebla se vería obligada a hablar, al menos una vez, de los cuerpos sin nombre que nadie reclamó en 400 años. Los rumores empezaron de la forma más discreta y habitual posible, con chismes de pasillo. Una semana después de la noche en que Lucía leyó en voz baja los registros de los cuerpos sin nombre en las catacumbas, el tema de las criptas comenzó a colarse en conversaciones que ella no buscaba, pero alcanzaba a escuchar mientras hacía su trabajo. «Dicen que van a cerrar más partes del sótano», comentaba una catequista a otra cerca de la puerta lateral. «Que ahora sí, ya nadie va a poder bajar». «Es por seguridad, hermana», respondía la otra. «Con tantos temblores y filtraciones, mejor que se quede todo bien sellado». Lucía sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba palabras como sellar, cerrar, seguridad. Sabía que en ese lenguaje casi nunca se incluía la palabra memoria. Tomás le contó que la reunión del Cabildo había sido tensa. Él no estuvo adentro, pero los comentarios posteriores eran elocuentes. «Hubo discusión», le dijo en voz baja mientras acomodaban bancos. «Algunos quieren aprovechar para reordenar el archivo, mover cosas, tirar lo que consideran innecesario. Un padre más joven dijo que había que digitalizar todo y después ver qué se conserva. Otro, ya mayor, se puso nervioso cuando mencionaron las criptas. Dijo que no conviene remover viejas historias». Lucía apretó el trapo entre las manos. «Viejas historias que siguen debajo de nosotros», murmuró, como si tapar un libro hiciera desaparecer a la gente. Tomás asintió, serio. «Hablé con el padre Miguel», confesó. «Le dije que antes de cualquier decisión habría que hacer un pequeño inventario de lo que hay en las criptas y en los libros, que no se trata solo de piedra, sino de personas». No le gustó la palabra. «¿Cuál?», preguntó Lucía. «Personas», respondió Tomás. «Para muchos,
Los desconocidos son un tema de archivo, de estadística, no de pastoral, no de responsabilidad. Lucía sintió otra vez el reflejo de toda su vida. ¿Cuántas veces la habían visto como la señora de la limpieza y no como Lucía, con historia, hijos, miedos? Entendía demasiado bien lo que significaba ser reducido a un rol, a una cifra. Una tarde, mientras limpiaba el área cercana al coro, vio algo que la hizo detenerse. Un grupo pequeño de jóvenes con cámaras y libretas hablaba con uno de los asistentes del cabildo. Lucía afinó el oído. «Nos dijeron que aquí debajo hay criptas antiguas», decía uno. «Estamos haciendo un reportaje sobre los enterramientos en iglesias coloniales. No queremos pasar donde no se pueda, solo saber qué reconoce oficialmente la catedral». El asistente sonrió con la rigidez aprendida. «Oficialmente», respondió, «solo podemos hablar de lo que está abierto al público o autorizado por el cabildo. Las historias de catacumbas son más bien leyendas. Hoy en día, todos los difuntos se llevan a los panteones. Aquí solo se conserva lo histórico y en condiciones controladas». Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo se enteraron esos periodistas? ¿Fue por rumores? ¿Por archivos públicos? ¿O por alguna palabra escapada de Tomás o del padre Miguel? No lo sabía, pero algo estaba claro. Lo que estaba oculto empezaba a atraer miradas. Ese mismo día, Tomás la buscó con gesto preocupado. «No sé si fue buena idea hablar tanto con el padre», admitió. «Hoy lo escuché decir que hay gente removiendo cosas que deberían quedarse quietas. No dijo nombres, pero ya sabes. Siempre es más fácil culpar a los que barrer el piso que a los que firmaron las decisiones», respondió Lucía con amarga lucidez. «Pero ya no podemos desver lo que vimos». Tomás se quedó callado un momento, como si tomara una decisión interna. «Lucía», dijo al fin, «si esto se complica, quiero que tengas una copia de algo». Sacó de su mochila una serie de hojas impresas. Eran fotografías de páginas del libro de defunciones, donde se veían las líneas de Cuerpo sin nombre con claridad. «Las tomé por si reordenan el archivo», explicó. «Por si algún día estos libros desaparecen por humedad o por accidente, si me mandan a otra parroquia o me dicen que deje de meterme en esto, tú tendrás una prueba de que existieron. No es mucho, pero es algo». Lucía tomó las hojas con cuidado, como si fueran reliquias. «¿Y no te pueden acusar por esto?», preguntó alarmada. «Si llegan a preguntarme», respondió Tomás, «diré que fue un exceso de celo que no debí. Ya veré cómo lo arreglo. Pero tú, guárdalas bien, en un lugar donde no las pueda tirar nadie más que tú». Esa noche, al llegar a casa, Lucía abrió la caja de metal donde guardaba sus cosas más preciadas. Unas fotos viejas, la partida de bautismo de sus hijos, el acta de defunción de su madre, algunos recados. Añadió las copias de los registros ahí, junto a esos papeles que daban fe de que su propia familia existía. «Mira, mamá», dijo en voz baja, como si hablara con la difunta. «Aquí está la prueba de que no solo a nosotros nos han querido borrar. No estás sola en ese olvido». Ana la observaba desde la mesa. «Estás muy metida en eso, mamá», comentó. «¿No te da miedo?» «Más miedo me da vivir como si nada», respondió Lucía. «Como si fuera normal que unos mueran dos veces, una en el cuerpo, otra en la memoria». Los días se fueron llenando de pequeñas tensiones. Don Hilario empezó a vigilarla más, preguntándole en qué parte limpiaba, cuánto tiempo se tardaba en la sacristía o en el archivo. El padre Miguel, en cambio, la saludaba con una cortesía nueva, cuidando sus palabras. Una mañana, cuando pasaba el trapo por los reclinatorios, escuchó al padre hablando con otro canónigo.
No podemos permitir que el tema de las criptas se convierta en un escándalo, decía. Ya bastante tenemos con las polémicas actuales. En cuanto al personal, habrá que reubicar a quien no se ajuste a lo que le corresponde. La palabra reubicar le hizo un nudo en el estómago. Era una forma elegante de decir sacar del camino. Aquella tarde, Tomás llegó con malas noticias. Lucía, van a hacer cambios en el personal, le dijo. No sé si es por esto o por otra cosa, pero escuché que quieren contratar una empresa externa para la limpieza general. Más barata, dicen. Lucía sintió que el mundo se le tambaleaba. Su trabajo en la catedral, por duro que fuera, era su estabilidad. Perderlo significaba volver a empezar, quizá en casas particulares, donde la humillación era más directa. ¿Y yo?, preguntó, con la voz más pequeña de lo que hubiera querido. No lo han dicho, respondió Tomás. Pero, si eso pasa, quiero que sepas que lo que hiciste no fue en vano, y que, si te vas, no te vas sola. Te vas con la historia que viste y los nombres que leíste. Lucía tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas rabiosas. No quiero ser mártir de nada, dijo. Solo quería que los recordaran. A veces, respondió él, los que solo quieren recordar terminan siendo más incómodos que los que gritan consignas, porque no se conforman con la versión oficial, Lucía. Y eso asusta. La decisión del cabildo tardó unas semanas en concretarse, pero llegó. Un día, el administrador les anunció que, a partir del mes siguiente, una empresa se encargaría de la mayor parte de la limpieza. El personal interno sería reducido. No se preocupen, dijo con sonrisa de trámite. A quienes se les termine el contrato, se les dará su liquidación conforme a la ley. Lucía sabía lo que eso significaba. Ella estaba entre las más antiguas, pero también entre las más incómodas. No le sorprendió cuando, al recibir la lista, vio su nombre entre los que ya no serían requeridos. Esa tarde pidió unos minutos para entrar al templo cuando ya estaba casi vacío. Caminó hasta el centro de la nave y se paró justo debajo de la cúpula, mirando hacia arriba. Después bajó la vista al suelo, imaginando la piedra como una piel bajo la cual latía la ciudad de muertos sin nombre. «No me voy porque quiera», dijo en voz baja. «Me sacan porque estorbé, pero nadie puede sacarme lo que ya sé». Esa noche, Tomás llegó hasta su casa, cosa que nunca había hecho. «No es justo», dijo sin rodeos al verla abrir la puerta. «Me enteré recién. Lo siento, Lucía». «La vida nunca ha sido justa conmigo, joven», respondió ella, con una media sonrisa que dolía. «Pero al menos esta vez sé exactamente por qué me miran distinto». Se sentaron a la mesa, junto con Ana. Lucía les sirvió café. Por un momento, la escena pareció la de cualquier visita, si no fuera por el sobre con la notificación sobre la mesa. «Quiero darte algo», dijo Tomás, sacando otra carpeta. «Hablé con un conocido en la universidad, un historiador que estudia prácticas funerarias. Le conté sin nombres que había registros de cuerpos sin identificar enterrados en la catedral. Se interesó. Me pidió copia de lo que tuviera, para investigarlo como parte de un proyecto sobre la muerte anónima en la época colonial y moderna». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Y eso sirve de algo para ellos?», preguntó. «Puede servir para todos», respondió Tomás. «Si algún día se publica un estudio, un libro, un artículo, habrá constancia académica de que esos cuerpos existieron, de que hubo prácticas de enterramiento que escondían a los pobres, a los enfermos, a los que sobraban. No es justicia perfecta, pero es otra forma de memoria». Lucía respiró hondo. «¿Y qué tengo que ver yo ahí?». «Mucho», dijo el joven, «porque sin ti nadie se habría fijado en esos registros. Nadie habría hablado del nicho abierto. Nadie habría pensado en leer en voz alta esos nombres. Si aceptas, me gustaría que, aunque sea bajo un nombre cambiado,
constara que hubo una trabajadora de la catedral que inició esta búsqueda. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Ella, que toda la vida había sido la señora que limpia, se veía ahora reflejada en una frase como «inició esta búsqueda». Sonaba exagerado, pero también era, por primera vez, una forma de reconocimiento. «No me interesa que sepan mi apellido», dijo, «pero sí que sepan que no fue un cura ni un investigador el que se dio cuenta. Fue alguien que barre». Tomás sonrió con emoción contenida. «Eso es exactamente lo importante», respondió, «que la historia también la escriben quienes no tienen sotana ni título». Pasaron los meses. Lucía dejó de trabajar en la catedral, pero no dejó de ir. De vez en cuando entraba como cualquier feligrés, se sentaba al fondo, encendía una vela. Sabía que ya no podía bajar a las catacumbas. Las entradas estaban selladas, las puertas reforzadas, los carteles de acceso restringido más visibles que nunca. Pero no lo necesitaba. El túnel ahora lo llevaba por dentro. Ana encontró trabajo estable en una oficina pequeña, y poco a poco la angustia económica se suavizó. Una tarde, años después, llegó a casa con un libro en la mano. «Mira, mamá», dijo emocionada, «me encontré esto en la biblioteca de la universidad. Hablan de enterramientos en iglesias de México, y hay un capítulo sobre la Catedral de Puebla». Lucía tomó el libro con manos temblorosas. Lo abrió en el capítulo señalado. Ahí, entre análisis y citas, encontró un apartado titulado «Los muertos sin nombre de la Catedral de Puebla». Leyó frases que le resonaban. Registros de cuerpos sin identificar, enterrados en las criptas internas. Prácticas que mezclaban caridad y ocultamiento. La memoria recuperada, gracias al testimonio de una trabajadora de limpieza, que al leer los libros parroquiales, cuestionó quién decide quién tiene derecho a un nombre. No decía Lucía en ningún lado. Hablaban de una mujer anónima, una empleada de limpieza, pero ella sabía que era ella. Y más importante, que ahora los cuerpos sin nombre estaban escritos en otro lugar que no podían sellar con ladrillos, en un libro público, al alcance de cualquiera que quisiera leer. Esa noche sacó su viejo cuaderno, ya lleno de notas, y añadió una última línea. Ellos se quedaron abajo, yo me quedé sin trabajo, pero salimos juntos en la historia. Al día siguiente volvió a la catedral como cualquier visitante. Se sentó en una de las bancas del fondo y dejó que el murmullo de rezos y pasos la envolviera. El piso estaba impecable, quizás más brillante que cuando ella lo limpiaba. La puerta de la capilla que llevaba a las escaleras permanecía cerrada, sin rastro de la grieta por donde, un día, había comenzado todo. Lucía miró hacia el altar, luego al suelo, y sonrió con una mezcla de tristeza y paz. «No puedo hacer más por ustedes», susurró sin mover los labios. «Pero al menos ya no están del todo en la oscuridad. Alguien sabe que estuvieron aquí, que existen». Mientras salía al atrio, el aire frío de Puebla le golpeó el rostro. Las campanas sonaban anunciando otra misa. La ciudad seguía, con sus vendedores, sus prisas, sus turistas sacando fotos de la fachada sin imaginar lo que había abajo. Lucía caminó entre ellos con paso tranquilo. No había milagros, no había grandes revelaciones en televisión ni discursos oficiales. Nadie le pidió perdón por haberla despedido, ni le erigieron una placa. Pero ella ya no lo esperaba. Entendió que su victoria no estaba arriba, en las decisiones del cabildo, sino abajo y adentro. En haber roto, aunque fuera un poco, el muro del olvido. Porque en un país donde tantas vidas terminan en silencio, una mujer que limpia y decide nombrar a los que nunca fueron nombrados, es, sin saberlo, una de las pocas que se atreven a encender una luz donde todos los demás prefieren seguir a oscuras.
Y eso, aunque parezca poco, es suficiente para que bajo las piedras de la Catedral de Puebla, los cuerpos sin nombre, que nadie reclamó en 400 años, ya no estén condenados a ser solo un rumor enterrado, sino parte de una historia que por fin alguien se atrevió a contar. Con los años, la historia de Lucía se fue diluyendo en la vida diaria, pero las consecuencias de lo que hizo siguieron avanzando como agua subterránea. No se hablaba de ella en público. Nadie la señalaba en la calle, ni la mencionaban desde el púlpito. Pero en ciertos círculos, estudiantes de historia, jóvenes sacerdotes inquietos, guías turísticos curiosos, su gesto se había convertido en una pequeña referencia. Hubo una trabajadora que un día preguntó por los sin nombre. Una tarde de lluvia fina, ya con canas más visibles y pasos un poco más lentos, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Tomás. Su voz sonaba distinta, más grave, más segura. «Lucía, soy yo. Tomás, no sé si todavía te acuerdes de mí». Ella sonrió, casi pudiendo ver al muchacho de sotana corta, que ahora, intuía, sería un hombre de sotana larga. «Claro que me acuerdo, padre», respondió. «¿Cómo no me voy a acordar?» Quedaron de verse en un café cercano al Zócalo de Puebla. Cuando lo vio llegar, con alzacuellos y una carpeta bajo el brazo, Lucía sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Tomás se inclinó con respeto. «Gracias por venir», dijo. «Tenía pendiente esto con usted desde hace mucho». Pidieron café de olla. Hablaron primero de lo cotidiano, de Ana, que ahora trabajaba en una oficina y pensaba estudiar por las noches, de los cambios en la iglesia, de los años que habían pasado desde su salida de la catedral. Solo después de ese rodeo, Tomás abrió la carpeta. «Quería enseñarle algo», dijo, empujando hacia ella varias hojas. Lucía vio una carta membretada y un folleto sencillo. En la carta, firmada por varios sacerdotes jóvenes y un obispo auxiliar, se leía: «En la misa de este próximo día de los fieles difuntos se añadirá una intención especial por los difuntos sin nombre que reposan en esta catedral y en toda la ciudad, cuyos nombres solo Dios conoce, pero cuya dignidad reconocemos hoy». En el folleto, un breve texto explicaba, con palabras cuidadas, que bajo muchas iglesias coloniales se enterró a personas sin registro completo y que era justo y necesario rezar explícitamente por ellos al menos una vez al año. «No es una revolución», advirtió Tomás. «Tampoco es todo lo que usted y yo quisiéramos. Las puertas hacia abajo siguen cerradas y dudo que se vayan a abrir al público pronto. Pero es la primera vez que la catedral reconoce en voz alta ante la gente que existen esos difuntos sin nombre, que no son solo leyendas. Y eso empezó, Lucía, el día que usted decidió bajar por esa escalera y hacer preguntas». Lucía leyó el texto despacio, como si fuera una oración. Sintió que algo se aflojaba en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza antigua. «Se tardaron», dijo con una sonrisa suave. «Pero llegaron». Tomás se recargó en la silla. «Las instituciones se mueven lento», admitió. «Pero las conciencias a veces se mueven con una sola frase. Desde que salió aquel capítulo en el libro, algunos seminaristas me han preguntado por la señora del mandil que descubrió los registros. Les hablo de usted sin dar su nombre. Les digo que la iglesia no solo se sostiene con obispos, sino con manos calladas que barren el piso. Y de paso, levantan la historia». Lucía miró por la ventana. La lluvia fina caía sobre las piedras antiguas, sobre los pasos apresurados de la gente que cruzaba la plaza sin imaginar cuántas vidas habían quedado atrapadas bajo ese suelo. «¿Sabe qué es lo que más me duele todavía?», preguntó. «Que muchos de esos muertos murieron igual que vivimos los de abajo, sin que nadie preguntara su nombre.
Eso no lo arregla una misa, pero por lo menos ahora hay una señal de que alguien, aunque sea tarde, quiso mirar hacia allá. Tomás asintió. No es reparación, dijo, es memoria, y la memoria en un país como el nuestro ya es un acto de justicia. Cuando se despidieron, Tomás le pidió una última cosa. Lucía, este año en la misa de difuntos, cuando se lea esa intención, me gustaría que viniera. No al frente, no como invitada especial, solo que esté ahí, al fondo, como siempre, para que cuando se diga por los difuntos sin nombre, usted pueda responder desde su banca, presente. Lucía aceptó con un asentimiento silencioso. La noche del 2 de noviembre, la Catedral de Puebla volvió a llenarse de veladoras, flores, fotografías. La misa transcurrió entre cantos y lecturas conocidas. Sentada en su banca de siempre, Lucía seguía cada palabra con la atención de quien ha escuchado lo mismo muchas veces, pero ahora espera algo distinto. Llegó el momento de las peticiones. Un diácono leyó: por todos nuestros difuntos familiares y amigos, para que el Señor les conceda el descanso eterno. La asamblea respondió: te rogamos, Señor. Luego, una nueva intención, escrita con cuidado, por las personas que, a lo largo de la historia, han sido enterradas sin nombre bajo esta catedral y en toda nuestra ciudad, pobres, enfermos, niños y desconocidos, que hoy, al recordarlos, reconozcamos su dignidad y pidamos perdón por el olvido. Hubo un silencio breve, denso. Luego, la respuesta habitual, pero con otro peso: te rogamos, Señor. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No era solo emoción, era la sensación de que esas voces, por primera vez, abrían una grieta hacia abajo. No suficiente para ver los nichos, pero sí para que algo de luz llegara hasta ellos. No pensó en aplaudir ni en hacer alboroto. Solo murmuró, para sí misma: ahora sí los nombramos. Al salir de la catedral, se detuvo un momento en el atrio, miró hacia la fachada imponente y luego bajó la vista al piso. No necesitaba ver la escalera, ni el nicho, ni las velas clandestinas. Todo eso estaba ya tatuado en su memoria. Ana la esperaba en la esquina. ¿Y? Preguntó. ¿Lo dijeron? Lo dijeron, respondió Lucía con una sonrisa cansada pero serena. Poquito, pero lo dijeron. Caminaron juntas por la calle empedrada, esquivando puestos de pan de muerto y calaveritas. La ciudad era la misma de siempre, bulliciosa, contradictoria, llena de vida y de ausencias. Lucía sabía que no era una heroína de libro. No había estatuas ni placas con su nombre. Nadie iba a escribir su biografía. Seguiría siendo, para la mayoría, una mujer común, que trabajó unos años en la catedral y luego en otros sitios. Pero ella, por dentro, se sabía distinta. Había pasado de ser la señora que limpia a convertirse, sin buscarlo, en la voz que rompió un silencio de 400 años. Esa noche, antes de dormir, abrió por última vez su cuaderno de tapas gastadas. Releyó las primeras páginas, donde hablaba de la puerta, del olor, del nicho abierto. Luego las últimas, donde había anotado el título del libro, la frase de la misa, la visita con Tomás. En la última página escribió despacio: los sellos de piedra se quedan abajo, los de la memoria ya no. Yo también fui una sin nombre en muchos lugares, pero aquí decidí no serlo, y al hacerlo les presté mi voz a los que nunca tuvieron la suya. Cerró el cuaderno y lo guardó en la misma caja donde estaban las copias de los registros y los papeles de su propia familia. No sabía quién abriría esa caja algún día. Quizá un nieto, quizá una sobrina, quizá nadie, pero ya no le preocupaba, porque entendía al fin que el verdadero cambio no estaba en que todo México supiera su historia, sino en que, aunque fuera una vez al año, bajo las bóvedas de la Catedral de Puebla, alguien se acordara de que hay muertos sin nombre,
gracias a que una mujer de Mandil se atrevió a preguntar por ellos. Y en un país acostumbrado a enterrar tanto el cuerpo como la memoria de los más humildes, que una sola persona logre que el nombre de los sin nombre se pronuncie en voz alta, aunque sea en plural, es una pequeña revolución silenciosa. Una que, como las catacumbas, permanece oculta a la vista, pero sostiene, desde abajo, el peso de toda la historia que los demás caminan sin mirar.